La entrevista del Telma nos sorprendieron, nosotros aquí haciendo un programa paralelo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña. Desde La Vega nos comunicamos con el doctor Ramón Alvarado, quien es secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Y como dijimos, él fue el primer director del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor Alvarado. Bienvenido al programa. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días a los amables televidentes. Aquí, como otras tantas veces, acompañándolo a ustedes para, a través de ustedes, mantener informado a los dominicanos, sobre todo de esta variante Omicron y de la situación del coronavirus. Perfectamente, doctor. Usted hizo una rueda de prensa en esta semana, en donde, entre otras cosas, usted dijo que debido a dejadez del gobierno, es la causa por la cual los contagios han aumentado de un 3% en diciembre ha habido 45, 37, más de 35%. ¿En qué consiste lo que usted dice que es dejadez del gobierno? Mira, es importante, el día 20 de diciembre, como tú señalas, ese boletín de ese día, que era el 642, decía que la positividad estaba en 3.36, con 139 casos nuevos. 13 días después, esa positividad subió a 43.67, con 5.201 casos nuevos. Claro, sin hablar de los subregistros que hay en nuestro país y de lo que decía Jacqueline, que mucha gente se hace la prueba, se la reportan tarde, le hacen el antígeno y da negativo, y todo eso no se reporta. Entonces, la dejadez, la indiferencia del gobierno, ¿qué llevó? Mira, el Omicron apareció por primera vez en noviembre, a mediados de noviembre. Aquí, a finales de noviembre, a principios de diciembre y en diciembre entero, estábamos haciendo fiestas. Entonces, hay 4 factores que le permitieron al Omicron, cuando llegó aquí, que las autoridades no se enteraron cuando llegó, pero cuando llegó aquí le favoreció, encontraron un terreno abonado, fértil. Número 1, la indiferencia de las autoridades. Número 2, la gran aglomeración de personas en actividades artísticas, ya tenemos ahí la que se hicieron por más de 2 días, en actividades religiosas también la tenemos ahí, en actividades deportivas, las que todas que se dan en todos los estadios de este país, en las galleras, en los transportes públicos de guagua, etcétera. Bueno, pero además de eso, otra cosa que encontró, le permitió expandirse al coronavirus en su variante Omicron, es que la gente que se había puesto 2 vacunas, que hacía más de 4 meses que se había puesto la segunda, ya su sistema inmune había empezado a descender. Y número 4, lo más importante, y ahorita quiero retomar eso porque quiero hablar de la vacuna, más específicamente, si ustedes me lo permiten. Claro. Muy importante es que el 81.6% de los dominicanos en edad de vacunarse no había recibido el refuerzo de la tercera dosis cuando llegó Omicron. Entonces, todo eso le permitió a Omicron expandirse rápidamente. Y todo eso es por negligencia de las autoridades, porque aquí entra todo el que quiere sin ningún control, no importa que si viene del Reino Unido, no importa si viene de África, no importa si viene de Brasil, no importa, porque lo que importa es el crecimiento económico, que es muy importante, que yo estoy de acuerdo y que nosotros estamos de acuerdo, sobre todo si eso se refleja en mayor aumento de empleo, de buenos empleos y mayor crecimiento de las empresas. Perfectamente. Pero no priorizado por encima de la salud de los dominicanos. Porque yo te pregunto, los
que han muerto, nuestros médicos que han muerto, médicos eminentes y no eminentes que han muerto por la COVID-19, y todos los dominicanos que han muerto, ¿qué le importa el crecimiento económico? Le importa estar vivo y los familiares le importa que su salud esté bien de todos esos que han fallecido. Entonces, creemos que el gobierno está actuando con dejadez. Y esa es una de las cosas que hemos reiterado y le hemos llamado la atención al gobierno para que priorice la salud del pueblo dominicano por encima de otras actividades. Doctor, usted hablaba del tema de las vacunas y que se quería referir un poco más al respecto. Hemos visto cómo tanto las autoridades locales como la Organización Mundial de la Salud y especialistas de todo el mundo recomiendan la vacunación, los refuerzos de las diferentes tipos de vacunas que tenemos disponibles. Si usted quería abundar al respecto, porque sigue siendo la vacunación la mejor apuesta para enfrentar al COVID hasta ahora. Bueno, en primer lugar, primero que todo, nosotros somos pro vacuna. Nosotros como pediatra, obviamente, que somos pro vacuna, que hemos mandado a muchos niños a vacunarse y lo hemos vacunado, pero en la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo somos pro vacuna. El partido es pro vacuna, inclusive abrió sus locales, en sus principales locales, lo puso a la disposición y al servicio del Ministerio de Salud Pública para que se pudiera ayudar a que la población se vacunara. O sea que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la vacuna, aunque creemos que el gobierno fracasó con el plan de vacunación. Pero ya eso lo podemos demostrar. Pero sí quiero decir que estamos de acuerdo con que lo que va a ayudar a desaparecer la pandemia es la vacunación. O sea, ¿por qué el Omicron tiene manifestaciones más leves que la Delta y que el Lambda y que el Mu y que las otras variantes? Bueno, porque llegó un momento que una gran parte de la población estaba vacunada, por un lado, y por otro lado, una gran parte de la población le había dado la enfermedad. ¿Y qué dicen los organismos, por ejemplo, como el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos? Que los no vacunados tienen 20% más de posibilidad de morir, los no vacunados. Ahora, les voy a decir algo que es posible que ustedes no hayan oído y que mucha gente no ya se haya referido a eso. Estamos diciendo que los no vacunados. ¿Y quiénes son los no vacunados? Eso hay que definirlo. Los no vacunados son los que no se han puesto ninguna dosis, obviamente. Ajá. Los que solo se han puesto una sola dosis se consideran no vacunados, aunque tengan alguna defensa. Los que se han puesto 2 dosis y tienen más de 6 meses que se la han puesto. Entonces, los vacunados son los que se han puesto su primer refuerzo, o sea, la tercera dosis, y tienen menos de 6 meses que se la han puesto. Eso es sumamente importante, porque la gente dice, bueno, me vacuné y me dio la enfermedad. Sí, pero usted se puso una sola dosis, o usted se puso 2 dosis, ¿cuánto tiempo hace que se la puso? Mire, en el Reino Unido, por ejemplo, están recomendando que la tercera dosis, el refuerzo se lo pongan a los 3 meses, y en Estados Unidos, dependiendo de cuál vacuna, si fue Moderna o la Pfizer, están recomendando 5 meses para ponérsela el refuerzo. O sea, que usted dice, bueno, yo me vacuné y me dio, y tengo 3 dosis y me dio, pero ¿desde cuándo usted la tiene? Porque eso no se mide. En este país tenemos la debilidad que no hacemos investigación en el área de la salud. Por eso, esta gran cantidad de gente que están contaminando aquí, que lo más probable que sea de Omicron, porque el Omicron tiene la diferencia de las otras variantes, sobre todo del Lambda, del Mu y la Delta, que estas dan pérdida del olfato y del gusto y afectan a los pulmones, y el Omicron no afecta ni el gusto, ni el olfato, ni afecta el parénquima pulmonar. Sobre todo se da a nivel de la vía respiratoria superior, digamos, en la laringe, aunque en los bronquios puede aparecer una cantidad del Omicron,
pero por eso pasan más leve. Pero no sabemos en realidad si aquí está predominando el Omicron. Estados Unidos te puede decir que el 80-85% de las infecciones que están sucediendo ahora mismo por coronavirus son por Omicron. Aquí no podemos decir eso porque no tenemos estudios. Entonces, eso quería decirte con relación a la vacunación, que Ramón y tú, Jacqueline, estaban refiriéndose a que, sobre todo Ramón estaba diciendo que con la primera dosis había 1.200.000 vacunados. Él lo estaba diciendo en términos absolutos, pero cuando la Salud Pública lo dio en términos porcentuales, se estaba diciendo que el 78.1% de la población se había puesto la primera dosis. Ya le tenemos la información que se consideran no vacunados para el Omicron. O sea, el Omicron le va a dar si tienen eso. Pero además, lo que se destaca es que el 29.1% de la población vacunable no se ha puesto ninguna dosis, con un reporte de vacuna TRD al 30 de diciembre. Y solo el 35.6% se había puesto las 2 dosis. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se lee eso? Ramón, tú que eres economista y está en esa área. Bueno, que el 34.4% de los dominicanos vacunables no se había puesto la segunda dosis. Y en ese informe, y es lo que Salud Pública está diciendo, que el 18.6% de los 18.4% de los dominicanos se ha puesto la tercera dosis o el primer refuerzo. Bueno, eso quiere decir que el 81.6% de los dominicanos mayores de 18 años no tiene ninguna dosis de refuerzo. Y todo eso, como ya decíamos, es un terreno fértil, amplio, para que crezca de manera increíble la variante Omicron, que aunque aquí ustedes decían que en el día de ayer se reportaron 7.439 casos, pero esa no es la realidad. La realidad debe andar por 20 o 30.000 casos, porque eso es lo que logran hacerse la prueba, lo que logran tener ese reporte, pero lo que están en su casa que no se hacen la prueba, porque también hay una cosa que hay que saber, la prueba, si es de antígeno vale 1.700 pesos, y si es de PCR vale 4.000 y pico de pesos. Entonces, una familia que tiene 5 miembros, ahora hay familias que tienen 5 y 6 miembros contaminados, infectados. Entonces, no puede sacar, primero hacerse una PCR porque está dudosa, le salió negativa y eso da falso positivo, entonces para después gastar 20.000 pesos haciéndose la prueba. Que tiene que volver a hacérsela para ver cuándo está negativa. Entonces, todas esas cosas es por las que nosotros decimos que el gobierno no se está manejando adecuadamente en el caso del coronavirus, de la COVID-19. Doctor, rápidamente, en un minuto, porque tenemos que ir a la pausa comercial. En la rueda de prensa, ustedes hablaron de que el gobierno disminuyó las camas, pero hay un término que yo quisiera que usted yo no lo conozco, el término médico, imagino que la gran mayoría del público. Ustedes dicen que se eliminaron las unidades de triaje para pacientes sintomáticos respiratorios. ¿Qué es eso? Bueno, el triaje es, usted pone en la emergencia, para explicarlo para que nos entienda la población, usted pone a un médico para cuando usted llega con dificultad respiratoria, ese médico le hace alguna pregunta sin llegar a hacerle prueba, examinarlo, entonces puede decidir si usted es un paciente que amerita una atención más rápida o si puede esperar un poquito más. En el caso de los respiratorios sintomáticos, como ya lo dijimos, tienen síntomas y van a las emergencias, van al hospital a buscar una atención. Hay que determinar rápidamente, ver que la posibilidad sea una gripe o que la posibilidad sea un coronavirus, que pudiera ser Delta o pudiera ser en este caso ahora Omicron, y entonces para priorizar la atención que se le va a dar. No es que el que sospechamos que tiene gripe lo vamos a despachar, no. Ese puede esperar un poquito más y tiene otra dirección. O sea que el triaje es la determinación de dónde podemos mandar al paciente y cuál amerita verse con mayor rapidez. Sí, eso se eliminó.
Eso lo eliminaron. Pero además ellos eliminaron, la están volviendo a poner, las camas, porque el Omicron le ha dado en la cara. Pero eliminaron muchas camas de COVID en muchos hospitales, en el Luis Eduardo Aybar eliminaron camas, y en otros hospitales eliminaron camas. Ahora le están volviendo a poner porque es que ellos creían que había pasado. La pandemia no ha pasado. El coronavirus no se ha ido. Aunque mucha gente esté jugando a dejar que la persona se contamine, y cuando volvamos de la pausa pudiéramos retomar eso para verlo. Sí. Pero eso no es una buena actitud, ni es una actitud seria. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos acompañados del doctor Ramón Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud, un prestigioso médico, y es secretario de Salud del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, me llamó la atención de que la República Dominicana ha sido elogiada porque tuvimos la vacuna antes que muchísimos países, tenemos mucha vacuna, tantas hemos tenido que hemos hasta donado a otros países. Y usted dice que ha sido un fracaso la vacunación del gobierno. Cuéntenos por qué usted dice que ha sido un fracaso. Bueno, realmente sí, al principio, y no podemos negar que el gobierno ha hecho esfuerzo para obtener la vacuna, y que se compraron, según los datos que uno maneja a través de los medios, alrededor de 30 millones de dosis de vacuna, pero el que haya mucha vacuna, el que hayan llegado a tiempo la vacuna, no quiere decir que los dominicanos estén vacunados. Lo importante es que nosotros podamos exhibir que una gran población está vacunada. Y sobre todo ahora mismo que acabamos de decir una definición de los no vacunados. Ahora, doctor, y que dígame. ¿Hasta qué punto la indiferencia de la población es una responsabilidad del gobierno? Mire, pudiéramos decir que la población ha sido indiferente, pero nosotros no podemos, la responsabilidad del gobierno, no podemos atribuírsela a la población. El gobierno debió hacer una estrategia de promoción y educación para que la gente entendiera que se podía ir a vacunar. Usted sabe lo que el gobierno hizo todo lo contrario. El gobierno, cuando la gente no se había puesto la segunda dosis, empezó a hablar de la tercera dosis. Entonces, ¿qué empezó la gente a decir? Bueno, pero yo me puse la primera y ahora me están hablando que tengo que ponerme la tercera y que la tercera es muy importante. O sea, no ha habido una adecuada comunicación de parte del gobierno para incentivar a que la población se ponga la vacuna. Ahora, doctor, para ser justos, hay que decir que entonces pasó lo mismo en Estados Unidos, que pasó lo mismo en Israel, que pasó lo mismo en Francia, en Gran Bretaña, que han tenido megabrotes, y hemos visto Brasil, México, es decir, todos los países en este momento están viviendo una ola agresiva del COVID, y entonces también ahí hubo dejadez de los gobiernos. ¿No será esto un tema que...? No, pero es que, vamos a ver, las poblaciones de esos países no son las poblaciones de nuestro país. Y habría que ver qué porcentaje de esos países tienen su vacuna. Y una cosa importante, la vacuna no evita que le dé la enfermedad a la gente. La vacuna lo que evita es que usted tenga una enfermedad grave, que lo lleve a cuidados intensivos y que se complique. Entonces, esas poblaciones, casi todas las que usted ha mencionado, tienen su primer refuerzo o tercera dosis. Lo que aquí estamos diciendo es que cuando nosotros estamos analizando un reporte del mismo gobierno, publicado el 30 de diciembre, que el gobierno se comprometió que para finales del 2021, el 100%, porque tenía las vacunas ahí, el 100% de los dominicanos vacunables estarían vacunados. Y resulta que nosotros acabamos de decir que con 2 dosis el 34% no había recibido esa vacuna, y que para el refuerzo, que ellos lo anunciaron como tercera dosis antes de ponerse la segunda, faltan 81.6% de ponérsela. O sea, si nosotros analizamos la realidad, estamos viendo que el gobierno fracasó en el plan de vacunación, porque no es, repito, no es tener la vacuna, y no es haberla adquirido, y no es haber adquirido 20 o 30 millones de dosis, y nada más haber puesto 14 millones.
es que los dominicanos tengan la vacuna, que la tengan puesta. Y entonces esa es la realidad. Que la vacunación no ha sido, bueno, que la gente no se la quiera poner, que la gente esté prestando oído a los grupos contra la vacuna. Bueno, el gobierno debió desarrollar una estrategia adecuada de promoción y educación. Con todos los millones que el gobierno gasta en promoción y educación, si hubiese dispuesto, aunque sea el 25-50% de eso que gasta en publicidad para decir que ellos están haciendo el mejor gobierno del mundo, lo hubiesen dedicado a promocionar y a decir por qué había que vacunarse, la gente se hubiese ido vacunado. Por lo menos tuviéramos otro número en cuanto a la vacunación. Doctor, ¿usted está de acuerdo con que se estableció a final de mes, pero va a ser difícil alcanzar esa meta, de que se haga obligatorio lo de las 3 dosis? A edificios públicos y privados. Bueno, vamos a definir la palabra obligatorio. No es que sea obligatoria la vacuna. Ahora, de que el gobierno, fue una buena estrategia de exigirle a usted como ciudadano que no te puede obligar, pero bueno, para entrar a las instituciones usted tiene que presentar una tarjeta que tenga una tercera dosis. Ahora, yo le quiero dar la siguiente información, y esto nos preocupa, y aprovecho tu pregunta, y quiero que no se me olvide hablar de la flurona, que ustedes la trataron, porque es muy importante el concepto que hay que aclarar. Pero, ¿qué nosotros estamos exigiendo a las autoridades? Que controle los sitios donde se aglomeran gran cantidad de personas, pero que tenga una fiscalización y un seguimiento o un personal capacitado. O sea, ¿quién verifica en las guaguas de transporte? ¿Quién verifica en los supermercados? ¿Quién verifica en los bancos? O sea, yo tengo la información de un amigo que me dijo que enseñó una tarjetita que él tenía del colegio de los hijos, que no de vacuna, de otra cosa, y le dijeron, sí, entre. O sea, no hay nadie fiscalizando. Pero yo te puedo decir que me pasó a mí. Cuando estaban tomando la temperatura en los supermercados, que yo no le veo mucho sentido a eso, pero perfecto. Yo le pregunté en 2 ocasiones. En una primera ocasión le pregunté al joven que estaba ahí tomándola, ¿cuánto tengo? Me dijo, no, usted está bien, pase. Digo, no, ¿cuánto tengo? Me dice, tiene 35. Digo, ¿cuánto? 35. Digo, no, lo miré, le dije, mire, si yo tuviera 35 no estuviera aquí, o estuviera muerto, tuviera una unidad de cuidado intensivo. O sea, tienen una persona ahí tomando la temperatura que ni siquiera sabe cuál es la temperatura normal del cuerpo. Entonces, pero no tienen a nadie fiscalizando tampoco, supervisando, que se cumplan esas medidas que el gobierno ha dispuesto. Aquí la medida la ponen y se cumple en una semana, después nadie cumple eso. Entonces, el coronavirus y de lo que queríamos decir ahorita, deja secuelas. Es irresponsable decir que el Omicron, como el Omicron, las manifestaciones son leves, vamos a dejar que la población se contamine y conseguimos la inmunidad de rebaño. No, el perfil epidemiológico de República Dominicana hay que entenderlo, hay que analizarlo. Casi el 40% de los dominicanos son hipertensos. Casi el 20% de los dominicanos son diabéticos. Y además, y aprovechando eso, hay un estudio que está demostrando que el coronavirus induce a que aparezca diabetes. Y además, casi el 60, 65, 70% de los dominicanos tienen sobrepeso. Y todos esos son factores que contribuyen a que el paciente sea más vulnerable. Que sea Omicron, o sea, el que sea que le puede complicar la situación. Entonces, lo ideal es que la gente se vacune para que si le da la enfermedad, la encuentre con anticuerpos suficientes para que su organismo pueda combatir la enfermedad. O sea, que eso no es correcto, eso de que no, que vamos a dejar lo que la población le dé porque es sencillo. O sea, eso no está correcto y además es irresponsable. Esa inmunidad de rebaño no se va a lograr nunca, parece, doctor Alvarado. Bueno, con el Omicron estábamos hablando del 70%, pero posiblemente haya que subirlo a un 90% y eso es difícil de lograr. Y además difícil. Se espera que haya otras variantes.
No se descarta. Claro, bueno, yo hablé de una variante que no le llamó la atención, que es el Mu, que no ha llegado al país, pero que en Centroamérica está desde hace más de un año, y en el Reino Unido, y que tiene características parecidas a la Delta. Y lo que pasa es que los virus mutan, o sea, hacen un cambio genético para adaptarse a lo que está pasando en el organismo, en el medio ambiente, y poder contaminar más. Pero muchas veces son errores que comete el virus y a veces se hacen menos letal, menos agresivo, y por eso tiende a desaparecer. Quería hablarte, Ramón, del fluroma, si me lo permite. Sí, cómo no, doctor. Nos quedan unos minutos. Sí, por eso, porque oí que ustedes lo mencionaron. Eso no existe científicamente. O sea, no hay una variante. No, claro que no. No hay una variante que llame fluroma. Pues no la puede haber. O sea, porque lo que están diciendo que es una combinación del virus de la influenza con el Omicron. Eso no es posible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Son coinfecciones, que la conoce la ciencia de hace mucho tiempo. Usted tiene un paciente con gripe y tiene más de un virus que le está dando gripe. Y en este caso, que los virus bajan la defensa de por sí. Y al bajar la defensa, el organismo se queda a expensas de que cualquier otro virus o bacteria venga y lo ataque. Eso se llaman coinfecciones. O sea, eso del fluroma es una coinfección. Si el paciente tenía la influenza y le llegó el Omicron, bueno, tiene una infección por dos virus. Eso se llama coinfección. No es una variante nueva, o sea, no vamos a que la gente empiece ahora a decir no. ¿Y qué es importante? Hay vacunas contra la influenza, inclusive son gratis y se ponen cada año. Y por último, que para dar la información, porque oía que Jacqueline lo estaba diciendo, y como sé que el tiempo se nos agota, se está trabajando con una nueva vacuna, porque lo lógico es que llegue un momento que se ponga una vacuna al año, por ejemplo la del neumococo, que yo supongo que ustedes dos la tienen puesta, porque es una vacuna que evita neumonía grave en pacientes de más yo tengo de 50 años. Claro, hay que ponérsela. Y además es una bacteria agresiva y que como el coronavirus produce neumonía, imagínense que se le agregue una coinfección por un neumococo, entonces la situación se agrava. Entonces esa se pone anual, la de neumococo. Y debe llegar el momento, y de hecho va a llegar, de que el coronavirus, la vacuna sea una sola cada año, porque no nos podemos poner 5 vacunas contra un mismo virus. Contra la influenza, que son varias cepas, y la ciencia te pone una todos los años. ¿Y para qué? Bueno, porque la está revisando y la está actualizando. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. Muchísimas gracias, doctor Alvarado, en todo lo que vale. Magnífica exposición, hemos aprendido muchísimo y esperamos tenerlo pronto, cuando ya, a lo mejor con buenas noticias de que hemos pasado esto. Quiero, cuando vuelva al programa, me gustaría hablar de la atención primaria en salud, solo de eso, porque eso es una agenda pendiente de casi todos los gobiernos en nuestro país, y tendremos que llegar a un momento que hagamos un consenso a nivel nacional para aplicar la estrategia de atención primaria en salud, y me gustaría volver al programa con el tiempo completo para explicar lo que es la atención primaria, en qué consiste, cómo la vamos a hacer y todo eso. Perfectamente. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Alvarado. Y de aquí saludo a los veganos, porque el doctor está en la vida. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos en la recta final del Telematutino 11.